En Baja California Sur hay un estado que lleva el nombre de una isla imaginaria descrita en una novela de caballería del año 1510, donde las protagonistas eran amazonas negras y el terreno era de oro puro, y que los cartógrafos europeos dibujaron como isla en sus mapas durante más de 150 años antes de que alguien confirmara que era una península. Hay unas lagunas en el Pacífico donde una sola especie de ballena casi se extinguió porque un capitán norteamericano en 1857 descubrió dónde nacían sus crías y las cazó hasta que casi no quedó ninguna. Y hay una iglesia en el puerto de Santa Rosalía, diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, que fue construida para una exposición en París en 1889, desmontada, embarcada y armada de nuevo en el desierto de Baja California Sur. Empezamos en el número 13, y subimos. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Baja California Sur es el segundo estado más grande de México por superficie y uno de los menos poblados, menos de 800,000 personas en 73,000 kilómetros cuadrados de desierto, montaña, costa del Pacífico y costa del Mar de Cortés. Pero dentro de ese territorio hay pinturas rupestres de hace 7,000 años en lugares tan inaccesibles que los propios indígenas que vivían cerca cuando llegaron los jesuitas dijeron que no las habían hecho ellos, que las habían hecho una raza de gigantes que vino del norte. Hay una isla en el Mar de Cortés con una serpiente de cascabel que no tiene cascabel porque la evolución decidió que no la necesitaba. Y hay un pueblo que en los años 70 era una aldea de pescadores y hoy es el destino turístico con el ingreso per cápita más alto de México. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13, los pueblos que ya no están y la rebelión que nadie enseña. Cuando los jesuitas llegaron a la Baja California Península a finales del siglo XVII, encontraron tres grupos indígenas distintos. Los Cochimí en el centro de la península, los Guaycura en la región de La Paz, y los Pericú en el extremo sur, en lo que hoy es el municipio de Los Cabos. Eran cazadores-recolectores con conocimiento profundo del desierto y del mar, que habían sobrevivido en uno de los entornos más inhóspitos del continente americano durante miles de años. La misión de San José del Cabo fue establecida en 1730 y la de Santiago poco después. En octubre de 1734, los Pericú se rebelaron. Mataron al padre Nicolás Tamaral en la misión de San José del Cabo y al padre Lorenzo Carranco en Santiago, quemaron las instalaciones y atacaron a los españoles de la región. Los historiadores de la época registraron que las causas inmediatas fueron los cambios que las misiones imponían en la organización social y religiosa de los Pericú, incluyendo la prohibición de las prácticas chamánicas y el sistema de distribución de alimentos que las misiones controlaban. El gobierno colonial de Nueva España envió fuerzas militares desde Sinaloa. La represalia demoró 2 años en completarse y fue suficientemente violenta como para que los Pericú, combinando las bajas en combate con las epidemias de viruela y sarampión que las misiones habían introducido al territorio, prácticamente desaparecieran como pueblo diferenciado para finales del siglo XVIII. Los Cochimí duraron un poco más pero también siguieron la misma trayectoria. El estado de Baja California Sur lleva el nombre de un territorio cuyos habitantes originales no existen como entidades étnicas desde hace 200 años, un hecho que no aparece en ninguno de los folletos turísticos del estado ni en la señalización de ningún aeropuerto. Número 12, la isla de California y el mito que duró 1 siglo y medio. Alrededor del año 1510, el escritor español Garci Rodríguez de Montalvo publicó una novela de caballería llamada Las Sergas de Esplandián, secuela de la saga Amadís de Gaula, en la que describe con detalle una isla llamada California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal, habitada por mujeres negras de gran fuerza y coraje, ricas en oro y en perlas, sin que ningún hombre entre ellas exista. Las amazonas de California, según Montalvo, vivían al mando de una reina llamada Calafia. Cuando los primeros exploradores españoles llegaron a la Baja California Península en los años 30 del siglo XVI y encontraron un territorio rodeado de agua por 3 lados, con perlas en su bahía y sin mujeres guerreras a la vista, alguien decidió ponerle el nombre de la isla ficticia de la novela. El error cartográfico que siguió duró entre 150 y 170 años.
Los mapas españoles, holandeses, ingleses y franceses del siglo XVI y gran parte del XVII muestran a Baja California como una isla separada del continente por un estrecho de agua. El padre jesuita Eusebio Quino, que recorrió la región a pie y a caballo entre 1698 y 1706, fue el primero en demostrar con certeza cartográfica que Baja California era una península, y sus mapas comenzaron a corregir el error a partir de principios del siglo XVIII. Durante más de 100 años, el lugar más grande de América del Norte que los europeos conocían fue catalogado incorrectamente en todos sus mapas como una isla, basándose en el recuerdo de una novela de caballería. Número 11. Loreto y el origen que nadie menciona en California. El 25 de octubre de 1697, el jesuita Juan María de Salvatierra plantó una cruz en la costa del Mar de Cortés y declaró fundada la misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, el primer asentamiento europeo permanente en toda la península de California. Durante los siguientes 130 años, Loreto fue la capital de las Californias, la base desde donde se organizó la expansión de misiones hacia el norte y el punto de partida de las expediciones que eventualmente colonizaron lo que hoy es el estado de California en los Estados Unidos. Cuando el rey Carlos III de España expulsó a los jesuitas de todos sus dominios en 1767, los franciscanos tomaron el relevo. El padre Junípero Serra llegó a Loreto en 1768 y desde ahí partió hacia el norte, donde fundó la cadena de misiones de la Alta California que son el origen histórico de San Diego, Monterrey, San Francisco y Los Ángeles. Toda esa cadena de ciudades que hoy forman el núcleo del estado más rico de los Estados Unidos tiene su origen institucional en una misión fundada en 1697 en lo que hoy es una ciudad de unos 16,000 habitantes en el sur de Baja California Sur. Loreto tiene hoy un museo de las misiones con los documentos originales de esa historia, incluyendo los diarios de Salvatierra y los registros de bautismo de los primeros cochimí que aceptaron la fe cristiana. California tiene autopistas nombradas en honor a sus fundadores. El nombre de Loreto no aparece en ninguna de ellas, y la ciudad que fue capital de las Californias por más de un siglo tiene hoy un aeropuerto pequeño y una infraestructura turística modesta dedicada principalmente a los visitantes que quieren bucear en el archipiélago de Loreto o llegar a la misión de San Javier. Número 10. La misión de San Francisco Javier y los Olivos que tienen 300 años. A unos 35 kilómetros de Loreto, siguiendo un camino que baja por los cañones de la Sierra de la Giganta, en un oasis rodeado de paredes de roca volcánica, está la misión de San Francisco Javier de Bigheviaundo, construida entre 1699 y 1758 y considerada por varios historiadores de la arquitectura colonial como la misión jesuita mejor conservada de todo el continente americano. La fachada de piedra, con sus torres de campanario y su portada de estilo barroco novohispano, se mantiene intacta. El interior tiene sus retablos originales. El piso de piedra tiene siglos de desgaste que ninguna restauración ha llenado de cemento fresco. Alrededor de la misión crecen olivos que los propios jesuitas plantaron en el siglo XVIII. Están entre los olivos más antiguos del continente americano, con troncos retorcidos de más de 3 siglos que siguen produciendo aceitunas con las que la comunidad de San Javier hace aceite artesanal que se vende en poca cantidad y que los cocineros de la región buscan específicamente. La misión sigue siendo una parroquia activa. Los pobladores de San Javier y de los ranchos de las sierras circundantes se reúnen ahí para las fiestas religiosas con la misma regularidad con que lo han hecho desde que los jesuitas partieron en 1767. Llegar requiere 1 hora y media de terracería desde Loreto, pero la combinación de la arquitectura, los olivos y el silencio de la sierra hacen que sea uno de los sitios más extraordinarios de toda la Baja California. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más fondo tiene la historia. Número 9. Santa Rosalía y la iglesia que vino de París. En los años 80 del siglo XIX, la empresa francesa Compagnie du Boléo descubrió yacimientos de cobre en la costa del Mar de Cortés, en la región de la actual Santa Rosalía, y obtuvo del gobierno de Porfirio Díaz la concesión para explotarlos. Los franceses no construyeron solo una mina. Construyeron una ciudad completa desde cero, con arquitectura de madera al estilo colonial francés del Caribe, con casas de 2 pisos, galerías cubiertas,
techos de lámina acanalada y la distribución urbana de un pueblo que podría estar en Luisiana o en Martinica. Santa Rosalía tiene hoy el único barrio de arquitectura de madera estilo creole francés de toda México, tan incongruente en el paisaje del desierto bajacaliforniano que los viajeros que llegan sin haber leído antes sobre la ciudad tienen la sensación de haberse equivocado de continente. La iglesia de Santa Bárbara que está en el centro de Santa Rosalía fue diseñada por el taller de ingeniería del mismo Gustave Eiffel que construyó la Torre Eiffel, exhibida en la Exposición Universal de París de 1889 como un modelo de construcción prefabricada de metal, comprada después por la empresa minera francesa y enviada por barco a México en partes desmontadas que fueron ensambladas en Santa Rosalía en 1897. Es una iglesia de metal, con estructura visible de hierro fundido y paredes de lámina, que en la Exposición de París fue una demostración de modernidad industrial y que en el desierto de Baja California es, a estas alturas, parte del paisaje cotidiano de una comunidad que lleva más de un siglo usando el mismo edificio para sus misas, sus bodas y sus funerales. Número 8. La Perla de Cortés y John Steinbeck. La Bahía de La Paz fue durante siglos el centro mundial de la pesca de perla. Las ostras perleras del Mar de Cortés, principalmente Pinctada mazatlánica, producían perlas de extraordinaria calidad que los indígenas Pericú y Guaycura aprovechaban desde tiempos prehispánicos, y que los españoles explotaron de forma sistemática e intensa desde el siglo XVI. La Paz fue por siglos la capital mundial de la perla, con barcos que venían de Europa, Asia y las costas de América para comprar las piezas que los buzos de La Paz sacaban del fondo de la bahía en inmersiones sin equipo de buceo, aguantando la respiración. En los años 40 del siglo XX, una enfermedad de origen no completamente determinado, posiblemente bacterial, atacó a las ostras perleras del Mar de Cortés y en pocos años destruyó prácticamente todas las colonias. La industria de la perla de La Paz desapareció en menos de una década, sin que la biología marina de la época tuviera los medios para entender qué había pasado o cómo revertirlo. En 1940, el escritor John Steinbeck visitó el Mar de Cortés con el biólogo marino Ed Ricketts en el barco Western Flyer. Durante ese viaje o en conversaciones con habitantes de La Paz, Steinbeck escuchó la historia popular de un pescador pobre que encontró la perla más grande del mundo y cuya vida fue destruida por ese hallazgo. En 1947 publicó La Perla, la novela corta más leída de su obra después de Ratones y Hombres. La historia sigue circulando en La Paz como leyenda local con varias versiones distintas sobre el pescador, la perla y lo que pasó después, sin que nadie sepa con certeza cuánto fue folclore preexistente y cuánto fue Steinbeck construyendo sobre una anécdota que escuchó en una cantina del Malecón de La Paz en 1940. Si este recorrido te está mostrando una Baja California Sur que no reconocías, dale a suscribirte al canal para que sigamos llegando a más estados. Número 7. Las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco y los gigantes que nadie conoce. En la Sierra de San Francisco, en el municipio de Mulegé, hay uno de los conjuntos de arte rupestre más extraordinarios de todo el continente americano. Los arqueólogos llaman a esta tradición los grandes murales, y los estudios de datación sugieren que las pinturas más antiguas tienen entre 3.000 y 7.000 años, aunque algunas estimaciones apuntan a fechas mayores. Los murales son de escala inusual. Algunas figuras humanas son de tamaño natural o mayor, pintadas con pigmentos rojos, negros y blancos en paredes de roca y en cuevas de los cañones profundos de la sierra, en lugares que requieren escalar o acceder por caminos de herradura de varios días. Lo más extraordinario sobre estas pinturas es lo que les dijeron los cochimí a los jesuitas cuando estos les preguntaron quién las había hecho. La respuesta de los cochimí, registrada en las crónicas del padre Francisco María Piccolo a principios del siglo XVIII, fue que ellos no las habían pintado. Las habían pintado, según su tradición oral, una raza de gigantes que vino del norte. Eso significa que para el siglo XVIII, el arte rupestre de la Sierra de San Francisco ya era tan antiguo que los propios habitantes de la región habían perdido la memoria de quien lo había creado. La UNESCO los declaró Patrimonio de la Humanidad en 1993. Acceder a los principales sitios requiere guías locales certificados, mulas o burros para el transporte de equipo y víveres, y entre 2 y 5 días de camino en la sierra según el sitio específico.
El INAH limita el número de visitantes anuales para minimizar el impacto sobre las pinturas. La mayoría de los turistas que visitan Baja California Sur nunca se enteran de que existen. Los que hacen el camino hasta los cañones de la Sierra de San Francisco dicen que la experiencia de estar frente a una figura humana de tamaño natural pintada hace 5.000 años en una pared de roca es difícil de procesar con los marcos de referencia habituales del turismo cultural. Número 6. La isla Santa Catalina y la serpiente que perdió el cascabel. La isla Santa Catalina está en el Mar de Cortés a unos 40 kilómetros al sureste de Loreto. Es una isla de unos 60 kilómetros cuadrados, sin habitantes permanentes, con vegetación de cactus y matorral xerófilo, y un conjunto de especies endémicas que los herpetólogos de todo el mundo visitan específicamente para estudiar. La más famosa es la víbora de cascabel de la isla Santa Catalina, Crotalus catalinensis, que tiene la particularidad de no tener cascabel funcional. La serpiente evolucionó en una isla donde no había depredadores naturales lo suficientemente grandes como para que el sonido de advertencia fuera una ventaja adaptativa, y donde las presas tampoco tenían la experiencia evolutiva de reconocer ese sonido como señal de peligro. El resultado fue que el órgano del cascabel se redujo hasta convertirse en un vestigio mínimo o desapareció completamente en los individuos más adaptados. La isla Santa Catalina tiene además una iguana endémica, una especie de garrobo que no existe en ningún otro punto del planeta, y otras variantes locales de reptiles que los biólogos del CIBNOR, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, han documentado con la profundidad de un laboratorio de evolución natural que nadie diseñó deliberadamente. Número 5. Los tiburones ballena de La Paz y lo que nadie esperaba encontrar. El tiburón ballena, Rankedon tapes, es el pez más grande del planeta, con una longitud de hasta 12 metros y un peso de hasta 21 toneladas. Es un filtrador que no tiene dientes funcionales, nada con la boca abierta y filtra el agua para retener el plancton, los huevos de peces y los peces pequeños de los que se alimenta. A pesar de su tamaño, es completamente inofensivo para los humanos. Entre octubre y febrero de cada año, centenares de tiburones ballena se concentran en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, en una de las agregaciones más grandes y más accesibles documentadas en el mundo. La razón de esa concentración es la alta densidad de huevos de peces, particularmente de macarela española, que caracterizan esas aguas en esa temporada. La actividad turística de nado con tiburones ballena en La Paz es regulada por la CONAMP y ha sido estudiada por el CIBNOR para determinar cuántas personas y embarcaciones pueden interactuar con los tiburones sin afectar su comportamiento de alimentación. Es uno de los pocos casos en México donde el turismo de naturaleza y la investigación científica han logrado coexistir con resultados documentados de impacto positivo sobre la conservación. Número 4. La ballena azul en el Mar de Cortés. Ya mencionamos en el guión de Baja California que el canal de ballenas entre la costa oriental de la Baja Península y la isla Ángel de la Guarda es uno de los pocos lugares del mundo donde la ballena azul se concentra en números suficientes para ser observada con regularidad. La ballena azul es el animal más grande que ha existido en la historia de la vida en la Tierra, 30 metros de largo, 150 toneladas, un corazón del tamaño de un automóvil compacto. Las aguas del Mar de Cortés, con sus corrientes ascendentes que llevan nutrientes desde el fondo hacia la superficie, producen explosiones de krill, el crustáceo microscópico del que depende la alimentación de la ballena azul, que hacen de estas aguas uno de los mejores comedores de ballena azul del planeta. La temporada de mayor concentración de ballenas azules en el Mar de Cortés va de diciembre a abril. Los operadores turísticos de La Paz y de Loreto organizan expediciones de avistamiento. La ballena azul casi se extinguió por la caza comercial en el siglo XX, de una población estimada de 250.000 individuos antes de la caza industrial, quedaron quizás 2.000 a finales de los años 60. Hoy la población mundial se estima en 10 a 25.000 individuos y sigue en proceso de recuperación lenta. Cada ballena azul que pasa por el Mar de Cortés es parte de ese proceso. Número 3. La transformación de Cabo San Lucas. En el censo de 1970, la localidad de Cabo San Lucas tenía menos de 500 personas. Era un pueblo de pescadores en el extremo sur de la Baja California Península, accesible solo por una carretera de terracería o por mar.
El extremo sur de la península, donde el Mar de Cortés y el Océano Pacífico se encuentran bajo el arco de roca que hoy es la imagen icónica de Los Cabos, era conocido principalmente por los pescadores deportivos de California que llegaban en sus embarcaciones propias. En los años 70, el gobierno federal creó el corredor turístico Los Cabos como parte del programa Fonatur, similar al modelo que había creado Cancún unos años antes. La carretera transpeninsular fue pavimentada hasta el extremo sur. El aeropuerto internacional fue construido. Los primeros hoteles de cadena llegaron en los años 80. Para el año 2000, Cabo San Lucas tenía más de 40.000 habitantes. Para 2020, el municipio de Los Cabos superaba las 350.000 personas y tenía uno de los ingresos por turismo per cápita más altos de México. El pueblo donde en 1970 vivían menos de 500 personas es hoy uno de los destinos de cruceros más activos del Pacífico y recibe millones de turistas anuales. El arco de roca sigue ahí, igual que en 1970. Todo lo demás cambió, incluyendo los precios de la tortilla en el mercado local y la distancia que hay que caminar desde el centro histórico para encontrar a alguien que hable español en lugar de inglés. Número 2. El arco y el fin de la Tierra. En el extremo más meridional de la Baja California Península, donde la Tierra termina y los dos océanos se tocan, hay una formación de roca volcánica modelada por el mar durante millones de años que forma un arco natural visible desde el agua. El arco de Cabo San Lucas, también llamado el arco o Land's End, es el símbolo visual más reproducido del estado, aparece en toda la publicidad turística, en las postales, en las fotos de bodas en la playa y en los logos de los hoteles. Desde tierra no se puede llegar al arco, está sobre un promontorio rocoso que solo es accesible por embarcación. En la playa al pie del arco, que los turistas llaman Playa del Amor, descansan colonias de lobos marinos que no se mueven ni cuando los paseantes de las lanchas se les acercan a fotografiarlos. El punto exacto donde el Mar de Cortés se vuelve Océano Pacífico está marcado por una diferencia visible en el color del agua y en el estado de la mar. El Pacífico golpea con olas más poderosas. El Mar de Cortés es más tranquilo, más cálido, más azul en el promedio de sus días. Los dos océanos no se mezclan de forma inmediata en ese punto, hay una línea de aguas que los navegantes de la región describen como visible en superficie durante millas. Y llegamos al número 1, a la historia que es simultáneamente la casi extinción de una especie y el mayor éxito de conservación que México puede atribuirse. La ballena gris y las lagunas de Charles Scammon. En diciembre de 1857, el capitán ballenero norteamericano Charles Maudel Scammon estaba navegando por la costa del Pacífico de Baja California cuando notó una cantidad inusual de ballenas grises en las aguas frente a una entrada de laguna que no aparecía en sus cartas náuticas. Scammon maniobró para entrar y encontró algo que ningún ballenero había encontrado antes. La laguna donde las ballenas grises del Pacífico Norte venían a dar a luz y a criar a sus ballenatos, una zona de aguas protegidas con temperatura y profundidad ideales para los recién nacidos. Había cientos de ballenas. Scammon regresó con su flota. En los años siguientes, los balleneros explotaron los criaderos con una eficiencia devastadora. Las ballenas grises en las lagunas de cría son particularmente vulnerables. Las madres defienden a sus crías con ferocidad, lo que facilitó la captura pero también costó barcos y tripulantes. Para finales del siglo XIX, la ballena gris del Pacífico Norte era una fracción de su población original. Para principios del siglo XX, los científicos debatían si la especie todavía existía en números suficientes para sobrevivir. Lo que siguió es una de las historias de conservación más extraordinarias de la biología marina. México estableció protección para las lagunas en 1972. La caza comercial de ballena gris fue prohibida internacionalmente. Las hembras siguieron llegando a las mismas lagunas de Baja California Sur donde siempre habían parido, la laguna Ojo de Liebre, donde había llegado Scammon, y la laguna San Ignacio más al sur. La población de ballena gris del Pacífico Norte, que en los peores momentos se estimó en menos de 2.000 individuos, hoy está en aproximadamente 20.000. La UNESCO declaró las lagunas Patrimonio de la Humanidad en 1993. Las ballenas grises siguen llegando cada invierno, cada hembra al mismo criadero donde nació ella misma,
Y los turistas que contratan excursiones desde Guerrero Negro o desde San Ignacio pueden tocar las ballenas desde las lanchas porque las hembras, en un comportamiento que los biólogos todavía no comprenden completamente, nadan hacia las embarcaciones y acercan a sus crías al contacto humano. La misma especie que fue cazada hasta casi desaparecer en estas aguas ahora busca activamente el contacto con los descendientes de quienes casi la eliminaron. Scammon, que en sus últimas décadas de vida se dedicó a estudiar y describir la fauna marina del Pacífico Norte, publicó en 1874 The Marine Mammals of the Northwestern Coast of North America, que es hoy un documento de referencia en la biología marina histórica. El libro describe con precisión científica los comportamientos de las especies que Scammon contribuyó a diezmar, en una paradoja moral que él mismo nunca resolvió públicamente. La laguna que lleva su nombre en Baja California Sur, Laguna Ojo de Liebre, es hoy uno de los sitios de nacimiento de ballena gris protegidos por la UNESCO. Cada enero, las hembras llegan al mismo lugar donde Scammon las cazó, a tener sus crías. Y eso es todo. 13 lugares, un estado largo y delgado que lleva el nombre de una isla que nunca existió, y la sensación de que Baja California Sur ha sido el escenario de algunas de las historias más extraordinarias y más olvidadas de México, la extinción de los pueblos que la habitaron, el error cartográfico que duró siglo y medio, la ballena que regresa cada año al lugar donde casi la mataron. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y si pudieras estar en uno mañana, cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Baja California Sur es solo Cabo San Lucas y las ballenas grises, manda este video, porque le falta la iglesia de metal que vino de París, la serpiente sin cascabel que la isla dejó sin él, y el nombre que todo el estado lleva desde que alguien leyó una novela de Amazonas en 1510.